Buenas noches, el día de hoy vamos a tratar el tema de glaucoma pediátrico inusual. Primero, pues es importante reconocer que todos estos tipos de glaucoma se consideran unas goniodisgenesias iridocorneales que obviamente se presentan con glaucoma. Se consideran disgenesias del segmento anterior, enfermedades que surgen pues de un mal desarrollo de la cresta neural. Y dentro de las anomalías las clasifican, dentro de los tipos de anomalías están el Axenfeld, el Rieger y el Peters. Nos dividen también como endrietoxón con adherencias congénitas entre el iris periférico y la córnea con pupila normal. ¿Cuáles son sus características? Pues van a haber adherencias del ángulo entre la línea de Schwalbe y el iris periférico por hebras de tejido. Estroma del iris normal atrófico o dividido. Las presencias de estas adherencias iridocorneales pueden haber en ojos glaucomatosos, no glaucomatosos de adultos y niños, que aparentan un glaucoma de ángulo abierto en adultos o con glaucoma congénito infantil. El embriotoxio con adherencias congénitas entre el iris periférico, la córnea y anormalidades de la pupila se caracterizan por ser hereditarios, suelen tener embriotoxones posteriores con inserciones a través del ángulo desde el iris a la malla, a la córnea y a la malla trabecular. Es una hipoplasia del estroma del iris y anomalías de la pupila, como por ejemplo corectopia, una pupila puntiaguda en forma de hendidura, ectropión uveae, policoria, o sea, múltiples hoyos en la pupila. Vamos a empezar con el primero, que es el síndrome de Axenfeld-Rieger. Este es bilateral, se da en antecedentes familiares, la edad del diagnóstico va desde el nacimiento hasta la vida adulta. Las afectaciones en este son la córnea periférica, el ángulo de la cámara anterior y el iris. Características oculares. Como habíamos mencionado, va a tener su embriotoxón posterior. Las adherencias iridocorneales pues son hebras de tejido que unen el ángulo de la cámara anterior desde el iris hasta la cresta prominente. También el iris va a tener un adelgazamiento o formación de hoyos y corectopia. Y van a haber otros tipos de presentaciones como las que tenemos mencionadas aquí: estrabismo, dermoles limbares, panus, cataratas, ectropión uveae, membrana congénita de pupila, iris cristalino, defectos del iris por transiluminación como rayos, desprendimientos de retina, degeneraciones maculares, colobomas corioretinianos e hipodisplasias. El glaucoma en este tipo de síndrome, ¿por qué va a existir? Porque hay una anomalía en la malla trabecular. Hay una inserción alta del iris hacia la malla trabecular, lo que está obstruyendo el flujo y por eso se produce el glaucoma. Dentro de las características sistémicas de este síndrome vamos a tener dentales, faciales, anomalías de la hipófisis y otros. Las dentales, la más importante es la microdoncia y números reducidos de dientes. Faciales, hipoplasia, aplanamiento de la cara, hipertelorismo, telecanto, nariz ancha, micrognate y prognatismo. En anomalías de la hipófisis, déficit de hormona del crecimiento y también, entre otros, vamos a ver una piel umbilical redundante, hipospadias, albinismos y de otros defectos como sordera. Aquí tenemos el caso de un niño que tiene pues el síndrome de Axenfeld-Rieger. Como ven, hay diferentes tipos de corectopia aquí, desgarros en el iris, ectropión uveae. Vemos aquí en este ultrasonido de cámara anterior cómo se puede ver la existencia de la inserción alta de la malla trabecular, anomalías dentarias, vemos igual la piel umbilical redundante y en esta gonioscopía también podemos ver la inserción alta. ¿Cuál es el mecanismo? Como habíamos conversado, una membrana en el iris, va a distorsionar la pupila y todos los cuadrantes se van a estar desplazados. El iris periférico se va a insertar en la malla trabecular, que está compuesta por varias laminillas hasta la línea de Schwabel. Va a ser por un desarrollo incompleto de esta malla trabecular y una retención anormal de la capa endotelial primordial entre el iris y la cámara anterior, que van a alterar todas estas adherencias la salida del humor acuoso. Aquí tenemos cómo pueden desarrollarse este tipo de adherencias. Pueden ser desde el iris hacia la línea de Schwalbe, ¿sí? Aquí vemos en la imagen D cómo va a haber una inserción alta de las fibras del iris hacia la malla trabecular. Y esto es lo que está generando la membrana, que a su vez obviamente va a generar varios sitios de corectopia.
La genética están dados por dos genes, el PITX2 y el FOXC1. Estos genes van a compartir las mismas características en los siguientes síndromes: anomalía de Axenfeld-Rieger, síndrome de Rieger y el iridogonio-disgenesia. El diagnóstico diferencial van a haber varios. El primero es el síndrome iridocorneal, que es importante evaluarlo porque va a tener anomalías en el endotelio corneal. También se van a presentar a su vez anomalías en el endotelio corneal. En el Axenfeld-Rieger no tenemos esta característica. Distrofia corneal polimorfa, anomalías de Peters, aniridia, hipoplasia congénita del iris, displasia oculodentodigital, ectopia lentis, ectropión uveae congénito, microcoria, miopías congénitas, etc. La anomalía de Peters es algo que suele presentarse al nacer, es bilateral. Características clínico-patológicas: va a ser una anomalía corneal central, defectos en la membrana del semen, en el endotelio corneal con adelgazamiento y una opacificación corneal. Van a ver tres tipos, se caracterizan en los tres tipos, que es sin contacto, como vemos aquí en la primera imagen, la A, sin contacto queratolenticular, con contacto queratolenticular y defectos periféricos que comprometen el Axenfeld-Rieger, más obviamente un contacto queratolenticular. El manejo de este tipo de casos, pues como sabemos en la clínica, puede ser para trabeculectomía o trabeculotomía, dependiendo de la edad que tenga el paciente. También se consideran dispositivos de drenaje y estos pacientes por lo que en general van a queratoplastia penetrante. Vamos a pasar con la aniridia. La aniridia tiene 4 fenotipos importantes. Va a ser el primero, una hipoplasia foveal, nistagmus, panos corneal, glaucoma y visión reducida. El segundo, cambios en el iris con una agudeza visual normal. El tercero es tumor de Wilms con anomalías geniturinarias. Y la 4, sumado, discapacidad intelectual. En muchos tipos de aniridias obviamente podemos tener los 4 tipos de fenotipos, en otros solo el primero o el segundo fenotipo y así sucesivamente. Por eso es importante que ya conociendo que la aniridia es una deleción del cromosoma 11 por el gen PAX6, es importante siempre en los niños con aniridia realizar un ultrasonido para identificar anomalías genitourinarias que está directamente relacionado con tumor de Wilms. Las características clínico-patológicas, pues en algunos casos va a existir un iris rudimentario, la córnea vamos a tener panos corneales, opacidades que avanzan desde la periferia hasta el centro, adherencias, un cristalino con ciertas opacidades localizadas, más hipoplasias foveales. El glaucoma en estos pacientes se presenta del 50 al 75% de los pacientes. Puede desarrollarse en la infancia tardía o hasta en la adolescencia glaucoma en estos pacientes. ¿Cuál es el mecanismo? Pues estas hebras rudimentarias con vasos sanguíneos rudimentarios son los que están tapando la malla trabecular, por cuanto va a haber una anomalía en la filtración del humor acuoso y se va a suceder el problema. Van a haber casos en los que tengamos aniridia sin glaucoma, con glaucoma leve y con glaucoma moderado a severo. Básicamente esta es que hacia dónde está el bloqueo. Entonces, en aniridia sin glaucoma vamos a tener una banda del cuerpo ciliar ancha, un espolón escleral visible, vamos a ver que no existen elevaciones de la presión, es decir, tiene un buen drenaje y se mantiene con aniridia. La aniridia con glaucoma leve, pues vamos a ver que hay un bloqueo de la mitad del ángulo y van a haber extensiones desde el estroma en forma de sierra, pasando por el espolón escleral hasta el área de filtración de la malla trabecular. Y la aniridia con glaucoma moderado a severo, pues el tejido estromal está cubriendo la porción filtrante de la malla trabecular más de la mitad y se ve paralela al ángulo, es decir, está generando un bloqueo local. El manejo en estos pacientes, pues hay trabeculectomía, dispositivos de drenaje y cirugía de catarata cuando se detecta una catarata, más implantes de pseudoiris, que son los implantes que vemos aquí en la segunda imagen. Para nuestra clínica, lo de elección es poner un dispositivo de drenaje en estos pacientes, porque realmente sí es una indicación directa. Vamos a ver también otros tipos de síndromes que tienen que ver con el iris, como el glaucoma con síndrome de ectropión de iris congénito y la disgenesia iridotrabecular. Entonces,
El primer glaucoma es no hereditario y va a ser unilateral. Y la disgenesia iridotrabecular, es importante tomar la diferencia entre estos dos porque la disgenesia iridotrabecular va a ser hereditario y va a ser muy esporádico que suceda. Realmente hay muy pocos casos reportados. Dentro de la rubiola congénita, este es muy importante porque el 50% de los recién nacidos de madres afectadas en el primer trimestre de la rubiola presentan anomalías oculares, como son la retinopatía pigmentaria, cataratas, microftalmia, atrofias del nervio óptico, queratitis, velamiento corneal. Y el glaucoma se encuentra como la opacificación de la córnea, como algo secundario. ¿Y por qué va a suceder? Por una incisión anterior en el iris. Igual en estos casos, pues el tratamiento es el mismo, dependiendo del recién nacido y de la edad del diagnóstico. Vamos a ver nevos inflamatorios en párpados, que nos habla del síndrome de Sturge-Weber, el síndrome de Kipler, Trenab y Weber. Entonces, estos se dan por telangiectasias congénita de cutis marmorata, la famosa mancha de vino de Oporto. Este sí es unilateral de 68 al 78% de los pacientes y puede llegar a ser bilateral en alguno de los casos. Las manifestaciones, pues, es el agrandamiento del globo de la córnea, la disminución de su agudeza visual, anisometropía, anomalías del disco. Vamos a tener vasos tortuosos y en la epiesclera, pues, los vasos van a ser anormales en tamaño. Otros relacionados con los párpados, pues vamos a ver que va a haber un engrosamiento de la coroides por la presencia del hemangioma coroideo. Y cuando el paciente se encuentra de una posición sentada a una reclinada, la presión va a sufrir un cambio mayor que en otros tipos de glaucoma que en ojos normales. El tratamiento, pues primero va a ser médico y el segundo tratamiento, pues por lo general es cirugía filtrante, goniotomía, trabeculectomía. El tratamiento de elección, obviamente, es seleccionado para cada paciente. Dentro de las anomalías cromosómicas que pueden ocasionar glaucoma, puede ser la trisomía 21, 13, 15 y el síndrome de Turner. Aquí les puse ciertas características que varios de ustedes ya conocen, en el que se presenta mayor cantidad de glaucoma, pues es en el síndrome de Down, que puede tener los hallazgos típicos de glaucoma crónico simple. Hay algunos otros tipos de glaucoma, son síndromes bastante raros y estos es importante aprender a identificarlos en qué momento se pueden presentar. Como por ejemplo el síndrome de Cockayne, cistinosis y el Hallermann-Streiff son síndromes que pueden ocasionar glaucoma en la infancia. El síndrome de Selzwer, la displasia de Nies y el síndrome de Lowe por lo general son congénitos. Esta diferencia es clave para los tratamientos de estos pacientes. Vamos a hablar un poco del síndrome de Lowe, pues las manifestaciones clínicas son cataratas bilaterales, glaucoma, microftalmia, estrabismo, nistagmus y atrofia del iris. El mecanismo es una anomalía primaria de la filtración del ángulo por una inserción estrecha anterior en el iris y el estrechamiento de la banda del cuerpo ciliar y una disminución del espolón en la esclera. Aquí tenemos otros síndromes. El síndrome de igual manera, cómo se pueden presentar estos tipos de glaucoma. El síndrome de Mitchell, la mucopolisacaridosis, por lo general en glaucoma infantil. Displasia oculodentodigital, síndrome de Prader-Willi, se van a presentar ya cuando las personas son mayores o un glaucoma primario de ángulo abierto. El Rubinstein-Tardy, Stickler y el Wonderburg, un glaucoma juvenil infantil. Y el Walker-Waldorf, un glaucoma congénito. Hay otros tipos también de glaucomas infantiles, como cuáles son los traumatismos. Estos van a ser relacionados directamente a ifema, cuadros agudos, elevación de la pío varios días después del tratamiento. Es importante en los niños que vengan a consulta con ifema secundario a un traumatismo mantenerlos vigilados, ¿sí? Recuerden que se pueden hacer ifemas bola 8 y ahí si es necesario pueden realizar un lavado de cámara anterior.
Su manejo van a ser esteroides tópicos, cicloplégicos, reposo en cama, ¿sí? Manejo tópico y por último, pues si vemos que no hay una resolución, un lavado de cámara anterior. Menos que tengamos una elevación directamente, veamos un paciente en una emergencia con una elevación de la presión, un IFEMA bola 8 y sabemos que esa sí es una indicación directa para lavado de cámara anterior. Dentro de las neoplasias más importantes que nos van a causar glaucoma son el retinoblastoma, meduloepitelioma y neoplasia del epitelio ciliar. El mecanismo es un glaucoma neovascular y disfunción en el cierre del ángulo por las células tumorales. Y el santulo-granuloma infantil, pues la infiltración histiocítica del iris causa un bloqueo en la malla trabecular. Dentro de los uveíticos tenemos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber la elevación del apío por una trabeculitis o una obstrucción trabecular. La causa más común es la artritis idiopática juvenil. La elevación de esta presión suele ser secundaria también al uso de esteroides y requiere el control de la inflamación para que ceda la presión. Entonces, si tenemos una artritis, si tenemos una uveitis, primero debemos recordar el manejo. El manejo es con esteroides. Puede haber una elevación de la presión, pero sí tenemos que manejar también la presión. Entonces, a la par, siempre se manejan los dos tipos de problemas en conjunto. Dentro de los también inducidos por cristalino en niños, pues van a ver las ectopias del cristalino. Su manejo van a ser dependiendo del mecanismo. Por ejemplo, si tenemos, dependiendo de la condición que tenga el paciente. Si sabemos que tenemos un síndrome de Farfán, una homocistenuria, una ectopia lentis, un Weilmar-Chezzani, que sabemos que se puede generar un bloqueo pupilar, o si tenemos un bloqueo pupilar y una subluxación, pues el manejo directamente es quirúrgico, sacar la catarata, ¿sí? Y podemos mantenerlos realmente es discutido mantener un tratamiento no quirúrgico, porque si sabemos que está inducido por el cristalino, tenemos que retirarlo. Y también hay las complicaciones post cirugía de catarata. Entonces, en afaquia o en pseudofaquia, como hemos tratado, puede existir glaucoma. El mecanismo secundario pues lleva al bloqueo pupilar por cambios crónicos de la malla trabecular y llegan a la alteración del flujo del humor acuoso. Entonces, ¿qué es importante aquí? Manejar pues siempre el glaucoma en afaquia o en pseudofaquia en los pacientes. Esto es todo en cuanto a este tipo de glaucoma. Es una clase corta, realmente es, más que nada se mencionan varios tipos de síndromes en los que debemos pensar ante diagnósticos diferenciales.